El proyecto Todo por Jesús tiene el honor de presentar desde México al pastor Edgar Lozano. Gloria a Dios, aleluya. Alguien alaba el nombre de Jesús esta hora. Gracias al Señor, estamos agradecidos con el Señor de predicar una vez más con ustedes en esta hermosa conferencia. Es ya el último día y bueno, agradecer inmensamente al Señor por el privilegio de haber estado con ustedes, haberles conocido, haber conocido a este pueblo hermoso, esta hermosa iglesia de Venezuela en esta región. Para mí es un privilegio y un alto honor haber estado con ustedes. Honro a nuestro pastor, su hermano Pastor Wilmer Peralta, por la confianza. Viva México, sí, amén. No sé si dijo viva México o arriba México, pero que viva Cristo y también viva México y viva Venezuela. Amén. Marcos capítulo 15, verso 25, y honrando al pastor Wilmer, a su familia, a su esposa, a sus hijos, tremendo trabajo. Ya el pastor Ignacio Herrera hizo las salutaciones de todo, y bueno, solamente agradecer al pastor Wilmer por la atención que nos han dado, una atención de primera. Agradecer a todos los pastores que han estado en esta conferencia y a los que han estado compartiendo la palabra, a nuestro hermano Emanuel Pech, a nuestro hermano Jason Núñez, gloria al Señor, a mi amigo el pastor Isaac Sauceda, que fue el canal, la bendición que Dios puso para que yo pudiera estar aquí con ustedes. Gloria al Señor, a cada uno de ellos, al pastor Ignacio, que acaba de recibir una tremenda palabra del Señor. Él había dicho que quizás iba a comer doble, gloria al Señor, y estaba yo indeciso en esa parte, pero de predicar algo que él ya estaba predicando, y bueno, tuve que regresar al otro mensaje, gloria al Señor. Cuando uno viaja a este tipo de actividades, hermano, uno siempre tiene que traer parque para compartir. Y bueno, quiero regresar al mensaje que primeramente el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. A todos nuestros hermanos, pastores, ministros, líderes, supervisores, a superintendentes que estén por aquí, que Dios bendiga grandemente sus vidas. En la mañana estuvimos con el pastor Johnny Díaz, hermosa iglesia, nos gozamos y un placer estar con ustedes. Marcos capítulo 15, verso 25, la Biblia dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Brinco al verso 33 y trae su Biblia ahí. Y cuando vino la hora sexta, todos digan la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Todos digan hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero detener mi lectura y quiero predicarles unos minutos bajo este tema: hasta la hora novena. Todos digan hasta la hora novena. Dios bendiga a mi amigo Josué Mota, por ahí lo miré, hermano. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga. Mi brother, Dios te bendiga. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor, para adorarte, para bendecirte. Honramos, Señor Jesús, tu presencia. Te adoramos, amado Rey, en esta hora. Glorifícate, amado Señor, en medio de nosotros. Señor amado, glorifícate, Señor. Sea tu nombre glorificado en el nombre poderoso de Jesucristo. Ocupe tantito su lugar alabando el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. En la Biblia encontramos en ocasiones tiempos específicos de eventos que quedaron registrados para nosotros. Hay pasajes que nos muestran años, nos muestran reinados, temporadas y días. Y esto no solamente es un tipo de información que deja ver la palabra de Dios, sino que esto quedó registrado para que pudiéramos mirar cómo fue
que sucedieron las cosas y lo que tuvo que cruzar cada hombre de Dios en su momento. Ahora la Biblia nos muestra, la palabra del Señor nos muestra detalles del Señor Jesucristo. Vemos detalles de parte de su divinidad haciendo milagros, maravillas, señales, sanidades. Vemos en su mano deteniendo los mares, deteniendo los vientos. Vemos de alguna manera mirando, sanando enfermos y todo tipo de enfermedades, reprendiendo demonios, porque la Biblia nos deja saber estas cosas para que podamos entender parte de su divinidad. Sin embargo, también nos deja ver parte de su humanidad. Vemos a Jesús cansado en el camino. Vemos a Jesús durmiendo en un barco. Lo vemos comiendo con la gente. Lo vemos llorando con sus amigos. Lo vemos sufriendo en el Getsemaní hasta el punto más alto de su dolor, de su crucifixión. Lo interesante que es en la crucifixión de Jesús, la Biblia nos da de este evento ciertas horas específicas. La Biblia dice en Marcos en el capítulo 15, en el verso 25, que acabamos de ver, que era la hora tercera cuando le crucificaron. Ahora la hora en la que inicia el día de los judíos es muy diferente al inicio de nuestros días. Normalmente a nosotros, nuestros días, el día comienza a las 12 a.m., a las 12 de la madrugada, pero para los judíos la primera hora empieza a las 6 de la mañana. De manera que para el tiempo en que el Señor Jesucristo fue crucificado, la Biblia dice que era la hora tercera, alrededor de las 9 de la mañana, cuando Jesucristo fue crucificado. El escritor hace ciertos relatos y pasa al verso 33, y en el verso 33 dice: y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La Biblia registra que la hora sexta hubo una especie de cataclismo, un fenómeno que sucedió donde el sol se oscureció en toda la región de Jerusalén. Y dice la Biblia, el verso 34: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, cuando viene la hora sexta, en el verso 33 que estamos meditando, dice la Biblia que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, esas tinieblas duraron un espacio de 3 horas. Los historiadores dicen que fue una densa tiniebla que cubrió toda la región de Jerusalén. Esto no fue un eclipse lunar, porque para el tiempo en el que estaba la Pascua celebrándose, era incapaz de que la luna estuviera por el frente del sol. Esto era un evento ocasionado por Dios. Dios milagrosamente permitió que densas tinieblas, que una tiniebla oscura pudiera cubrir ese evento. Ese espacio por 3 horas donde nada se podía ver. Era una densa tiniebla. Tal parece que era la densa tiniebla que el pueblo de Israel experimentó estando en el cautiverio en Egipto. Por 3 horas, espacio de 3 horas, no se podía ver absolutamente nada. No había ni siquiera una luz que pudiera despedir y poder hacer una especie donde pudiera abrir por un momento esas tinieblas en ese preciso momento. Ahora, las tinieblas en ese momento, hay 3 aspectos que quisiera meditar por un momento, porque esa densa tiniebla, la oscuridad, simbolizaba el pecado sobre toda la humanidad. Es decir, que toda la humanidad, el pecado de todo ser humano estaba puesto en ese preciso momento. San Juan capítulo 3 en el verso 18 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las tinieblas era un símbolo del pecado. Tal parece que el pecado de toda la humanidad se hubiese concentrado en ese preciso momento, y esa densa tiniebla, esa densa oscuridad, era como si el pecado del todo hombre, todo ser humano, estaba puesto en ese mismo momento. Pero también la oscuridad simbolizaba el sufrimiento físico del Señor Jesús. Era un momento tan triste y terrible que tal parece que el Señor mismo quiso encubrirlo de los ojos de todo alrededor. Porque si hacemos caso, hacemos un poquito de memoria, en el momento en que Jesucristo está siendo crucificado, alrededor de la cruz había gente que estaba mirando ese momento. Unos estaban mirando ese momento con enojo, otros estaban mirando ese momento con tristeza,
tristeza. Otros miraban ese momento quizás con cierta alegría porque estaban viendo crucificado a alguien que querían verlo muerto desde hace mucho tiempo. Pero Jesús mismo no quiso darles a ver ese momento. Y tal parece que esas densas tinieblas que estaban, hermano, por espacio de 3 horas, una tiniebla que no podía verse ni siquiera a 1 metro de distancia de cada persona, no podía verse absolutamente nada, como si Dios hubiese querido cubrir por un momento el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la densa oscuridad, la densa tiniebla simbolizaba el abandono de su divinidad. Porque sabemos, los que sabemos y creemos que Jesucristo es Dios, sabemos que Jesucristo fue 100% Dios y fue 100% hombre. Yo sé que no estoy en una iglesia trinitaria ni una iglesia de los testigos de Jehová, porque ellos creen que son 2, ellos creen que son 3, pero nosotros creemos que solamente hay uno, y uno es su nombre. O déjenme ver a ver si hay algún pentecostal del nombre de Jesús, de la unicidad del Señor, que haya llegado esta tarde. Pero nuestro Señor Jesús, al ser 100% Dios, porque Jesús no fue 50 y 50, no, Él fue 100%. Él fue 100% Dios y fue 100% hombre, porque fue nuestro Dios hecho carne. Esa parte de su divinidad tendría que separarse para que la parte humana llevara en él los pecados de todos nosotros. Y cuando Jesús, hermano, esa parte divina, ese 100% de porcentaje divino es salido del cuerpo de nuestro Señor, eso representaba la densa tiniebla, representaba también el abandono de su divinidad. Y a la hora novena, verso 34 dice: Jesús clamó a gran voz en las densas tinieblas de la hora sexta hasta la hora novena. Y llegado la hora novena, llegado el cumplimiento del reloj en el tiempo de la hora novena, la Biblia dice que Jesús exclama a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora esa palabra, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras terribles de angustia se escucharon. La paga del pecado había quedado saldada. Jesús en su muerte pagó por cada uno de nosotros, y las tinieblas crecían en intensidad a medida que el sufrimiento de Cristo avanzaba. La desolación del sufrimiento llegó a su punto más bajo cuando Jesús fue hecho pecado en lugar del pecador. El horror del sufrir y la ira de Dios contra el pecado alcanzaba su clímax cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las tinieblas duraron 3 horas en Jerusalén, y esas 3 horas las tinieblas simbolizaban el abandono de su divinidad para pasar a quedar a nuestro Redentor solo. Cuando vemos a Jesús, y sígame tantito, estoy tratando de poner una fundación. Cuando vemos a Jesús en la cruz y las tinieblas le rodean por espacio de 3 horas, y a partir de ese momento no se ve nada, no se ve absolutamente nada. A una distancia de 1 metro totalmente está oscuro. Cuando está Jesús en el clímax de su dolor, Jesús exclama las palabras que acaba de decir nuestro pastor Ignacio Herrera. Él recurre a una versión en el tiempo antiguo para el cumplimiento de una palabra en el tiempo antiguo, y el Salmo 22 relata la porción que Jesús tenía que decir en ese preciso momento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Ahora estas palabras no se oyeron durante su ministerio cuando él estuvo sanando a la gente. Esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no se mencionaron cuando Pedro y todos los demás lo habían traicionado. Esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, esas palabras no se mencionaron, gloria al Señor, y ni se escucharon de los labios de Jesús cuando sintió totalmente, hermano, el dolor y la soledad. No, esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fue cuando el momento más grande del dolor, del pecado sobre sus hombros estaba siendo llevado. Fue el momento cuando el maestro se sintió más solo que nunca. Ahora quiero dejar esta misma palabra en algunos de nosotros. Yo estoy seguro que en algunos de nosotros ha cruzado esta misma palabra en el transcurso de nuestra vida. Ha habido momentos que hemos dicho personalmente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado en este momento que estoy cruzando? Yo sé que ha habido momentos en nuestra vida que hemos pasado momentos solos, hemos pasado momentos de dolor, hemos pasado momentos de sufrimiento, y ha llegado a salir de mi boca, personalmente se lo digo esta tarde, ha llegado a salir de mi boca estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que yo sé que de nuestros labios, cuando hemos pasado situaciones, nos hemos hecho preguntas, nos hemos cuestionado, y aún en ocasiones hemos cuestionado a Dios y hemos dicho en ocasiones: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sé si en esta tarde alguien haya llegado con esa misma pregunta y se haya sentido o se esté sintiendo solo. Quizás se esté sintiendo por un momento de tinieblas y oscuridad en su vida. No sé si a lo mejor alguien llegó a esta conferencia sintiéndose de la misma manera, sintiéndose y diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que déjeme decirle algo: todos en un momento hemos llegado a decir estas palabras. Hubo un momento de inicio en mi pastorado, cuando yo tomé el pastorado de la iglesia. Yo siempre le había pedido al Señor que la iglesia que yo quería pastorear fuera una iglesia viva, fuera una iglesia que estuviera viva, que era una iglesia que alabara, una iglesia que estuviera viva, no como otras iglesias que de repente son iglesias que están muertas. Dice la Biblia que parece que están vivas, pero están muertas desde hace tiempo. Cuando llegué y tomé la iglesia, hubo un momento en mi vida donde todo parecía que estaba en contra. Es más, aún parecía que mi propia esposa en una ocasión llegó a decirme: oye, hijo, ¿no será que tú estás mal y todos los demás están bien? Y cuando ella me dijo esas palabras rasgaron mi corazón, porque si alguien piensa que le va a apoyar, es de su esposa. Digan amén o no amén, así es. Mi esposa llegó a decirme, y yo me recuerdo que venía de camino a mi casa. Yo vivía en un departamento chiquito. Tenía solamente a mi hijo, al primogénito. Vivía en un departamento tan chico, que era tan chico o que yo entraba y el diablo salía, o el diablo salía y yo entraba, que no cabíamos en el mismo departamento. Y me recuerdo que era tan chico que daba 2 pasos y estaba en la sala, daba 2 pasos, estaba en la cocina, daba 3 pasos, estaba en una recámara, daba otro paso y entraba a la otra recámara. Y me recuerdo haber llegado esa tarde, después de un domingo, y en el camino mi esposa me dice: ¿No será que tú estás mal y todos los demás están en contra, todos los demás tendrán la razón? Y eso me dolió en mi corazón. Me recuerdo que llegué con esa carga emocional, con ese dolor en el corazón y ese sentimiento, y que yo tenía ganas de derramar mi corazón, porque me sentía solo, sentía todo en mi contra. Era un momento muy difícil. Gran parte de la iglesia estaba a punto de dejar la iglesia. Llegué y dije: tengo que buscar el rostro de Dios. Me siento tan solo, me siento tan desesperado.
Pero no podía llorar ni enfrente de mi esposa, ni podía llorar enfrente de mi hijo. Llegamos, mi hijo entró a su recámara, mi esposa pasó a la recámara de nosotros, y yo decía: tengo que orar, tengo que buscar el rostro de Dios, me siento tan solo. Y el único lugar que podía orar fue en el baño de mi casa. Me recuerdo que entré al baño, doblé mis rodillas y ahí le dije: Señor, yo no sé si estás seguro de este llamado. Yo no sé si tú me llamaste para esto, pero si tú me llamaste para eso, necesito que hoy me des una palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me recuerdo esa tarde. Ahí solamente 2 veces en mi vida he escuchado la voz aquí al oído. Vino a mí la palabra del Señor y me dijo: hijo mío, con amor eterno te he amado. Seca la lágrima de tus ojos y el llanto de tu boca, porque hay salario para tu trabajo, y tú vendrás de la tierra del enemigo y vas a venir en victoria. Iglesia, vengo a decirte: hay momentos que te vas a sentir solo, pero no vas a estar solo. Él está ahí contigo. Alguien alaba y bendice el nombre de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras de Jesús en el momento más difícil. Pero lo bonito de todo esto es que la Biblia registra un tiempo y una hora. Y gloria a Dios, porque las tinieblas tenían un tiempo de expiración. Porque dice la Biblia que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y todos griten: hasta la hora novena. Porque las tinieblas solo prevalecieron de la hora sexta hasta la hora novena. En la numerología bíblica, todos sabemos que después del 9 sigue el 10. Ahora, en la numerología bíblica, el número 10 significa orden, completo o totalidad. En la cultura de hebrea, el 10 es número de totalidad. Es decir, que están todos los números en ese número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos los números están. Ese número 10 significa totalidad, porque 10 es el número completo, es el número de totalidad. Abraham le dijo al Señor en Génesis 18: si hubiera 10 justos, no destruiría Sodoma y Gomorra. Abraham le dio a la novia de su hija Rebeca 10 camellos. 10 fueron los mandamientos que Dios le dio a Moisés, porque el número 10 es número de totalidad. Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Daniel fue 10 veces más sabio que los demás. Mateo habló de los 10 leprosos, de las 10 vírgenes. De 10 codos fueron hechos los querubines en el templo. 10 grados recorrió la sombra para el testimonio del rey Ezequías. Todo el templo de Salomón fue hecho de 10 codos, de 10 querubines, de 10 candeleros, de 10 mesas y de 10 cortinas. Y la Biblia, hermano, nos encarga de delatarnos y de detallarnos claramente que las tinieblas duraron de la hora sexta hasta la hora novena. Pero entrada la hora décima, todo cambió totalmente. Hubo tinieblas de la hora sexta hasta la hora novena, pero cuando llegó la hora décima, todo dio un giro totalmente diferente. Que dice la Biblia: y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó en 2 por la mitad. Entonces clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las tinieblas duraron, hermano y amigo, en esta tarde hasta la hora novena. ¿Y qué quiere decir esto, pastor?
8. Lo que quiere decir es que después del 9 sigue el 10. Y si el 10 es el número completo, es el número de totalidad, vengo a decirle a alguien en esta tarde que quizás llegaste con tinieblas a este lugar, pero vengo a decirte, es cuestión de una hora más para que tu situación cambie, para que tu circunstancia tome un giro, para lo que tú estás pasando, Dios lo dé reversa y cambie la situación en tu vida. Porque la hora novena significa que un cambio se aproxima. Acompáñame al libro de Hechos, en el capítulo 3, verso 1. La Biblia registra que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Porque el 9 significa que viene un cambio a nuestra vida. El número 9 significa una transformación, una transición, un cambio. Algo va a estar a punto de suceder. La Biblia dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de los... Ahora la grande pregunta, ¿por qué no fueron a la hora sexta o a la hora séptima o a la hora decíamos? No, Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro y Juan eran unos buenos pentecostales. Pedro dijo: no tengo plata, ni tampoco oro. Bueno, oro de vez en cuando. No lo agarraron. Ahí luego se quedó así como en... Dice Pedro, alguien daba el nombre de Jesús. Fue un mal chiste. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora la grande pregunta es: ¿por qué tenía que ser en ese momento a la hora novena? ¿Sabe por qué? Porque algo a punto estaba por suceder. Iglesia, vengo a decirte en esta hora, si alguien está pasando por una densa tiniebla, vengo a decirte que estás en la hora novena muy probablemente, pero tienes que soportar un poco, tienes que aguantar un poco, porque se aproxima un cambio a tu situación, viene un cambio a tu vida. Es probablemente que has estado orando desde la primera hora, es probablemente que has estado orando desde hace 3 horas, es probablemente, déjame vengo para acá si me están apoyando, es probablemente que empezaste a orar desde el primer momento de tu necesidad y ha pasado 1 hora, ha pasado 3 horas, ha pasado 5 horas, ha pasado 6 horas, estás en la hora novena y nada ha cambiado. Vengo a decirte: espera 1 hora más, estás a punto de ver tu milagro. Alguien que llegó a la hora novena, crean esta tarde, estás a punto de ver la mano de Dios a tu situación. Alguien alaba el nombre de Jesús. Alguien que lo crea, diga: yo lo creo, yo lo creo. Yo estoy seguro, Señor, que voy a salir de Valencia con mi milagro en la mano. Señor, alguien que lo crea, diga: Señor, estoy a punto de ver esto por lo cual he estado esperando hace tanto tiempo.
hubo tinieblas hasta alguien está a punto de que las tinieblas cambien. Alguien está llegando al límite de la hora novena. Alguien está llegando al punto de que esa hora novena va a expirar y va a llegar el número 10 y todo va a cambiar. Oh, aleluya. Aleluya. Hechos capítulo 10. Estaba un hombre que oraba a Dios, que daba limosnas al pueblo, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Estaba ahí Cornelio, un personaje que buscaba a Dios, que daba limosnas, que oraba a Dios siempre, que un hombre piadoso con el Señor. Él estaba ahí inquiriendo, pero Cornelio tenía un problema. Cornelio era un gentil. Estando Cornelio inquiriendo, Cornelio se preguntaba, en mi imaginación veo a Cornelio que se preguntaba: Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Mira, Señor, yo te busco. Mira, Señor, yo doy mis diezmos. Mira, doy mis ofrendas. Yo doy limosna, Señor. Mira, Señor, trato de ser obediente a tus mandamientos. Mira, Señor, me he esforzado, pero dime, ¿cómo puedo ser salvo? Cornelio estaba inquiriendo en eso. Y de repente en el verso 3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora novena, que un ángel de Dios. Ahora, ¿por qué Dios no vino a la hora? ¿Por qué Dios no envió su ángel a la hora sexta? ¿Por qué Dios no envió su ángel a la hora tercera? ¿Por qué Dios envió a la hora novena? Porque cuando termina la hora novena, algo está a punto de suceder. Y dice: este vio claramente, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, y lo demás es historia. Cornelio era un hombre gentil. Cornelio era un hombre que no sabía nada del Señor. Aleluya. Voy a hacer como que no la vi. Alguien alaba a Jesús. Pero le voy a hacer así. Gloria al nombre de Jesús. Cornelio estaba ahí preguntando: Señor, ¿cómo le puedo hacer para ser salvo? Lo que Cornelio quería, le decía: Señor, yo te amo sinceramente, pero yo no sé cómo obtener la salvación. Cornelio estaba inquiriendo en el Señor, cuando entonces Dios envía a un ángel a la hora novena. Ahora déjeme decirle algo: no sabemos cuántos días Cornelio estuvo orando, no sabemos cuántas horas estuvo Cornelio buscando el rostro del Señor para inquirir cómo podía ser salvo. Pero en la hora más oscura y en la hora más difícil, en la hora novena, Dios envió un ángel y le dijo: Cornelio,
Dios se ha acordado de ti. Él se ha acordado de tus oraciones. Él se ha acordado de tus limosnas. Todo lo que tú estás haciendo está subiendo hasta la presencia de Dios. Todo lo que tú has hecho y todo el esfuerzo que tú has hecho, Cornelio, no es en balde. Cornelio, voy a enviarte a un ángel. Voy a enviarte una visitación para que tú recibas la respuesta que me has estado pidiendo. Iglesia, vengo a decirle a alguien: puede que estés en la hora más oscura, en el día de prueba, pero nunca Jesucristo te desamparará. Gracias a Dios que hubo tinieblas hasta la hora novena, pero llegó la hora décima y todo cambió para nuestras vidas. Termino. Jesús dijo, Lucas 23:46. Entonces Jesús, después de la hora novena, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Jesús estuvo en la cruz y las densas cubrieron por espacio de 3 horas todo el dolor, el sufrimiento, todo el sacrificio de Jesús, los pecados de toda la humanidad en todo el mundo se reunieron en ese momento. Pero esas 3 horas Jesús guardó silencio. Jesús no dijo nada. Esas 3 horas Él llevaba todo el dolor y todo el sufrimiento sobre sus hombros. Pero cuando Él abre sus labios y dice: esto llegó hasta aquí, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando eso sucede, la luz llegó una vez más a ese momento. Vengo a decirle: Jesús está a punto de decir: hijo, este es el tiempo de tu consumación. Este es el tiempo final de tu prueba. Este es el tiempo final de tu dolor. Este es el tiempo final de tu sufrimiento. Esta es la última hora. Estás a punto de llegar hasta el final. Rápidamente, alguien que lo crea, pase hasta este altar y dígale: Señor, gracias porque las tinieblas están a punto de concluir. Salmo 30, verso 5. Fíjese lo que dice la palabra de Dios y termino con esto. Salmo 30, pase rápidamente. Alguien que crea esta palabra. No pase por pasar. Si vas a pasar es porque está creyendo en fe a esta palabra. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo creo que hay cosas que se van a abrir después de mañana. Yo creo que cosas van a suceder después del día de mañana. Alguien va a salir de aquí y va a regresar a su ciudad. Y va a regresar y va a comenzar a mirar cambios en su vida. Termino con esto. Fíjense lo que dice. Y después de leerlos, nos arrancan los músicos. Dice: porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche, por las tinieblas, por la oscuridad, durará el lloro. Pero para mañana vendrá la alegría. Algo va a cambiar, algo va a suceder, algo está a punto de romperse en el reino celestial, en el ámbito espiritual. Suelta tu alabanza al Rey de la Gloria.
Suelta, suelta, suelta tu alabanza. Deja que el Espíritu de Dios se mueva sobre tu vida. Eso es, eso es. Abre tus labios, clama, clama, clama. La hora novena está a punto de terminarse. La hora novena está a punto de tomar un giro a tu vida. Yo tengo un Dios que es poderoso, tengo un Dios digno de alabar, tengo un Dios que vive y reina, está sentado en su trono celestial, está sentado en su trono celestial. Con su mano Él me defiende,